Buenas, profesor. Señorita, muy buenas noches, ¿cómo ha estado? Bien, gracias. Buenas noches, doctor. Le saluda Eibar Flores. Hey, Barbón, muy buenas noches, me place saludarlo, Igualmente, doctor. muy amable. Bueno, veo como muy corto el público esta noche. Sí, acabamos de salir de una clase, entonces creo que están por ahí tomando agua y ya nos conectamos todos, doctor. Esperamos un par de minuticos entonces. 5 minuticos, doctor, gracias. Listo, no hay problema. Buenas noches. Buenas noches. Está haciendo efecto la cuarentena en los compañeros. Bueno, bien, de nuevo muy buenas noches. Creo que ya con este número que tenemos ahí por... Bien, jóvenes. Buenas noches, profe. Muy buenas noches. Nos hemos venido ocupando en las últimas charlas del tema de la Convención de Viena I. Documento que, como lo hemos expresado en repetidas oportunidades, es contentivo del Estatuto del Derecho de los Tratados, de la normatividad que rige entre Estados para la celebración de los acuerdos denominados jurídicamente tratados, a través de los cuales los Estados regulan sus intereses y, por supuesto, lo que constituye fuente normativa del derecho internacional, tal vez la más importante, que son los tratados internacionales. A propósito del tema de los tratados, para recapitular un poco en la idea de terminar esta noche este capítulo de los tratados internacionales, pues en primer término aludimos al concepto de tratado, bueno, los antecedentes de la Convención de Viena. Hicimos algunas precisiones sobre el particular, de cómo en Colombia se ha recibido la Convención de Viena, cuál ha sido la actitud y los procedimientos cumplidos en Colombia en relación con este instrumento internacional. Nos ocupamos de la definición de tratado que trae el artículo segundo de la Convención de Viena, describimos los elementos constitutivos de esa definición, precisamos el alcance de cada uno de los 6 conceptos que la Convención sistematiza para poder definir qué es lo que es un tratado internacional. Hicimos igualmente alusión al conjunto de principios que informan los tratados internacionales en sus distintas fases, en los procesos, por supuesto, de celebración, de ejecución y en general principios que imperan
en todas las fases, decimos, de los procesos relativos a los tratados internacionales. Aludimos igualmente al tema de la capacidad de los estados para celebrar tratados internacionales como sujetos que son del derecho internacional. Recordamos el concepto de capacidad jurídica, que es el elemento sustantivo de la condición de sujeto de derecho internacional. Hicimos igualmente alusión, de acuerdo a la Convención de Viena, de quienes tienen capacidad o a quienes reconoce la Convención de Viena con capacidad para representar al Estado y en ese orden asumir compromisos de carácter internacional. Dijimos, por supuesto, que donde hay presidente de la República, pues presidente de la República, que en los modelos o regímenes parlamentarios a los jefes de Estado, a los jefes de gobierno, por supuesto, por delegación funcional, reconoce como vocero del Estado, por consiguiente no necesita poderes para suscribir tratados, a los ministros de Relaciones Exteriores y desde luego en el estado en que se hayan acreditados a los jefes de misión diplomática, valga decir a los embajadores. Nos paseamos igualmente por algunos otros aspectos de la Convención de Viena, como por ejemplo lo relativo a la adopción del texto, bueno, al consentimiento como ingrediente sustantivo de la voluntad de los estados y por consiguiente imprescindible para que los estados se puedan comprometer por medio de tratados internacionales. Hicimos referencia a las normas alusivas a la adopción del texto del tratado internacional. Hicimos igualmente algunas referencias a bueno, en relación con los principios, recuerdo que están diseminados a lo largo del estatuto de la Convención de Viena, no fueron sistematizados en un solo capítulo, por manera que los 5 o 6 principios a los que aludimos están, permítanme el término muy coloquial, regados por todo el texto de la Convención de Viena. Y hicimos igualmente referencia al tema de las reservas en materia de tratados internacionales. Explicamos el concepto de reserva, dijimos en qué momento y frente a qué tratado se pueden formular reservas por parte de los estados. Hicimos igualmente, para repasar la Convención de Viena, miremos a ver qué se nos queda por ahí de lo que hemos expresado, la formulación de reservas, los principios, ya dijimos. Los tratados multilaterales, Digamos que son de acuerdo al número de sujetos que celebren los tratados, se pueden clasificar en tratados bilaterales, en tratados multilaterales, ¿no? Eso sí, hay clasificaciones varias de los tratados internacionales, pero por supuesto no tiene realmente mayor, digamos, incidencia en lo que es la normatividad de la Convención de Viena. Bien, entonces ocupémonos esta noche de algunos otros temas en relación con la Convención de Viena. Y en ese orden de ideas, la entrada en vigor de los tratados internacionales, tema que está contenido en el artículo 24 de la Convención. ¿Sí? Ahí, si ustedes la tienen a la mano, la pueden consultar y pueden encontrar que un tratado entra en vigor en la forma, en la fecha que el documento disponga, es decir, las partes pueden convenir las condiciones que se precisan y el momento, si es del caso, en que el tratado pueda entrar en vigor. Cuando los tratados son multilaterales, es decir, que concurren un número plural elevado de estados, generalmente en ese tipo de tratados se estila o se acostumbra. Les agradezco controlar los micrófonos ahí, por favor, para evitar las interferencias. Shirley tiene un micrófono conectado. Por favor, Shirley, si es tan amable. Exactamente, le agradezco. Bien, entonces, decía, cuando los tratados son multilaterales, a los que concurren, pues por supuesto, un número plural de estados elevado, generalmente para que los tratados entren en vigencia se pacta que un número mínimo de estados lo hayan aprobado, ratificado y se haya pues
agotado todo el procedimiento interno de los estados y la comunicación respectiva a la sede del tratado para los efectos de, en la comunicación, lo que llamamos el canje de notas o la ratificación, en la información de cada estado de que ya está en disponibilidad de dar cumplimiento al tratado. Entonces, generalmente se pacta un número mínimo de estados que ya hayan expresado su decisión de, y su disponibilidad para darle cumplimiento al tratado. Recuerden ustedes que cuando hablamos de la Convención de Viena se determinó que un número mínimo de 35 estados. Por eso es que a veces se demoran años en entrar estos instrumentos internacionales en vigencia, ¿no? Entonces, digo, se acostumbra mucho en los tratados multilaterales ese tipo de condiciones porque ese número plural le da legitimidad al tratado, ¿no? Un tratado suscrito, para dar un ejemplo, por 100 estados y que apenas lo hayan aprobado en términos suficientes o completos 3, 4 estados, pues no tendría en principio como una suficiente legitimidad para ser puesto en vigencia. En cambio, ya un número de 30, 40 estados, pues por supuesto, eso ya le da un peso, digamos, en términos de legitimidad frente a la comunidad internacional a ese instrumento internacional. Entonces, los estados negociadores tienen capacidad para disponer la forma, la fecha y, si se quiere, condiciones algunas en que el tratado pueda entrar en vigencia. Esa es una disposición que está contenida en el artículo 24. El artículo 25 de la Constitución, quiero llamar un tanto la atención sobre ese particular, porque aludimos cuando hablábamos en las generalidades de la Convención de Viena que Colombia formuló, sobre todo en relación con la Convención 1 de Viena, formuló reserva en el sentido de no aplicar el artículo 25 con la Convención 2, perdón, de no aplicar el artículo 25. Es que yo lo dije al comienzo, la Convención 1 y la Convención 2 se parecen mucho. Finalmente regulan el mismo tema, los tratados internacionales. Si ustedes hacen una comparación de los dos textos, se encuentran que hay normas que no solamente en su texto, en su redacción, sino hasta en su numeración son perfectamente coincidentes. Y este es uno de esos artículos que coinciden en las dos convenciones. Entonces, Colombia formuló la reserva contra el artículo 25 que determina que un tratado puede ser puesto en vigencia por los estados con carácter inmediato si los estados así lo determinan. Un tratado o una parte de él se aplicará provisionalmente antes de su entrada en vigor a, si el propio tratado así lo dispone, b, si los estados negociadores han convenido en ello de otro modo. Entonces, eso contempla la Convención de Viena. Efectivamente, está determinado que los estados pueden acordar que entre el tratado con carácter provisional, una vez se negocia, se celebra, se le dé aplicación anteladamente, valga decir, antes de que cada estado agote el trámite interno para la vinculación de esa norma internacional a su propio derecho interno. Pero obviamente en el caso de Colombia, esa es una disposición que tiene una restricción, porque si ustedes miran el artículo 226, creo, 227 de la Constitución, perdón, el 224, los tratados para su validez deberán ser aprobados por el Congreso. Sin embargo, dice la norma, el presidente de la República podrá dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales que así lo dispongan. Efectivamente, en Colombia, al tenor de esta norma constitucional, hay la posibilidad de que tratados internacionales celebrados con organismos internacionales y cuyo contenido sea específicamente de naturaleza económica y comercial, el gobierno los pueda poner una vez los ha suscrito, no, sin que el Estado los haya ratificado, los pueda poner en aplicación con carácter provisional. La diferencia con el artículo 25 de la Convención de Viena y en relación con la norma constitucional leída del 224 estriba en que
El 224 se refiere a tratados de naturaleza económica o comercial que hayan sido acordados con organismos internacionales y no como está contemplado en la Convención de Viena, artículo 25, tratados entre estados y tratados que pueden ser de cualquier contenido temático. No. Lo que quiero precisar es que en Colombia sí opera con carácter excepcional, provisional, la aplicación de los tratados de manera inmediata, pero tratados de naturaleza económica o comercial y que se celebren con organismos internacionales. La razón de la excepción, creo que ya la habíamos comentado aquí en alguna oportunidad, pues no es otra que permitirle, en este caso al Estado colombiano, una vez celebra tratados de ese contenido, de esa naturaleza, poder aprovechar con carácter inmediato las ventajas que puedan derivarse de la aplicación instantánea y cuanto antes de ese instrumento internacional, porque a veces las coyunturas económicas no son tan estables, no permanecen mucho en el tiempo, son muy variables, y si Colombia esperara a agotar todo el trámite, a lo mejor cuando ya esté en condiciones de cumplir el tratado, ya no existan las condiciones que lo motivaron desde el punto de vista del atractivo económico o comercial a celebrar el tratado. Por eso se permite en ese campo específico de los tratados de naturaleza económica o comercial, por la naturaleza del objeto que regulan y por qué de lo que se trata, déjenme insistirles, es del aprovechamiento de ciertas coyunturas que benefician a los estados si se obra en la ejecución del tratado con carácter inmediato. Entonces, ese es un aspecto que quería pues resaltar específicamente ahí. Bien, nosotros hablamos de las reservas de los tratados internacionales, dijimos en qué consisten las reservas, cuál es el concepto, el alcance que tienen las reservas, en qué momento se pueden proponer las reservas, cuando no son procedentes la formulación de reservas tal y como lo contempla la Convención de Viena, y del retiro de las reservas, es decir, la potestad que tienen los estados, así como tienen la facultad de presentarlas, pues por supuesto tienen la potestad igualmente de retirar esas reservas en el momento en que, por razones propias de su política interna, considere conveniente que debe hacerse el retiro de la reserva. Caso de Colombia, por ejemplo, cuando Colombia adhirió al tratado que dio lugar a la Corte Penal Internacional, al Tratado de Roma. Colombia adhirió, pero Colombia para ciertos temas guardó reserva por algunos años en relación con la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Esa reserva permaneció por algunos años y ya Colombia hizo retiro de algunas de esas reservas frente a la Convención de Roma, digo, instrumento por el cual se determinó la creación de la Corte Penal Internacional. Bien, hablemos igualmente de las nulidades de los tratados internacionales, por supuesto. Un tratado internacional puede ser objeto de la figura, de la aplicación de la figura o del instrumento jurídico conocido como nulidad, concepto del que ustedes tienen noción por sus cursos ya de derecho procesal, en los que entiendo que están ya un tanto avanzados. Las nulidades parten de un supuesto, de la afectación al consentimiento. El consentimiento es el elemento esencial para la configuración lícita en general de todo acto jurídico, por supuesto. Todo acto jurídico que se celebre o al que se acceda por coacción que se hace contra la voluntad de la persona, en este caso contra la voluntad del Estado o contra la voluntad de su representante legal, pues por supuesto es un acto viciado de nulidad. ¿Sí? Si me ponen aquí, y es justamente uno de los problemas sociales de Colombia como consecuencia de la violencia, que con el fusil en el hombro se produjeron los despojos de tierra, mucha gente tuvo que dejar abandonado, mucha gente, es más, todavía tuvo que firmar escrituras a los precios irrisorios que los violentos quisieron pagarles. Por eso es que cuando el proceso empezó a revocarse, se creó la jurisdicción de restitución de tierras y se está justamente trabajando para restituirle a quienes fueron despojados por actos de violencia, repito, firmando escrituras, pero escrituras que carecen de cualquier valor,
porque las condiciones del negocio fueron hechas sobre la coacción y sobre la amenaza, viciando la voluntad de quienes figuran en el instrumento como vendedores del predio. Pues bien, esa que es una figura en general del derecho civil se traslada también al derecho internacional. Cuando se afecta la voluntad de los estados, digo, cuando se afecta la voluntad de quien es el representante del Estado, porque pueden ser dos fenómenos perfectamente distintos, puede haber un tipo de amenaza o de violencia diferente contra el funcionario o contra el Estado, ya veremos un tanto más explícitamente las dos circunstancias, pero el concepto general es que cuando el consentimiento de las partes y con respecto al tratado es objeto de expresión no querida y por el contrario provocada por un hecho que tiene forma coercitiva o que lleva al constreñimiento, pues por supuesto la licitud, la legalidad de esos tratados está desde todo punto de vista signada como tal, valga decir, de ilicitud y por consiguiente es un instrumento que no puede tener ninguna eficacia y por ende es susceptible de que se decrete o se determine la nulidad de ese tratado internacional. Desde luego, también puede resultar nulo el tratado cuando el objeto que se quiere convenir en el tratado es indeterminado. Finalmente hicimos un negocio, pero no sabemos finalmente qué es el negocio, ¿sí? No sabemos si lo que me iba a vender era una vaca o un caballo. Yo entendí que le estaba vendiendo un carro y el señor entendió que me estaba comprando una casa. O eso cuando es confusión realmente frente al objeto del tratado de una parte, pero también, por supuesto, cuando no hay una determinación, digamos, o cuando no es determinable el objeto del contrato o el objeto del tratado, pues por supuesto es un instrumento que no puede tener ninguna eficacia y en el orden del derecho internacional, pues los tratados en esas condiciones están igualmente signados de nulidad. Entonces, caracteriza a la Convención de Viena la consagración de la figura de las nulidades. Ahora, expresamente la Convención de Viena refiere las distintas causales por las cuales se puede incurrir en la nulidad de los tratados internacionales y en ese orden de ideas dispone la Convención de Viena que constituyen causales de nulidad el error, ya lo señalaba hace un instante, el dolo, hay marcada presión, para decirlo en términos benignos, cuando no violencia, cuando no amenazas contra la persona o contra el Estado. El acto de corrupción del representante de un Estado, movido por motivos innobles, por la obtención de privilegios, de prebendas, pueda acceder, ¿sí?, a la celebración de un tratado, valga decir, a comprometer al Estado, cuya vocería tiene, por supuesto, la Convención de Viena, contempla que un acto de corrupción genera la nulidad del tratado. Venga, señor embajador, le doy 20 millones de dólares y firmamos un tratado y usted aquí se compromete a que el Estado suyo va a hacer lo siguiente. Por supuesto, un acto de corrupción de esta naturaleza vicia la legalidad y conduce a la nulidad del instrumento internacional. Disposiciones de derecho interno concernientes a la competencia para celebrar tratados, por supuesto, los estados pueden tener regulaciones en ese sentido y son igualmente expresivos de nulidad de los tratados internacionales. Bueno, ya lo he dicho, los actos de coacción sobre el representante del Estado puede ser objeto de una coacción, digamos, el ministro de Relaciones Exteriores, el mismo presidente o jefe de Estado. Puede igualmente dirigirse el acto de amenaza o violencia contra el Estado. No es, señor presidente o señor ministro, su vida la que peligra si no suscribe el tratado, sino que enfilamos la amenaza contra el Estado, o firma o lo bombardeamos, o firma o le generamos una presión económica en la comunidad internacional de manera tal que lo aislamos y lo colocamos a usted en una condición supremamente difícil. Es decir, presiones de ese orden que perfectamente pueden operar, afectan de todas
para todos los efectos la legalidad y conducen a la nulidad del tratado. Desde luego, como lo advierte expresamente la Convención de Viena en el artículo que lo hemos comentado, el artículo 53, la disposición que contempla el principio del jus cogens, es puntual, pero inequívoco, el texto del tratado en el artículo 53, que los tratados que estén en oposición con una norma imperativa de derecho internacional, es lo que se llaman las normas del jus cogens, es nulo, como suele decirse en el ámbito jurídico, nulo de toda nulidad. Es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Por manera que ahí está, pues, digamos, resumidas o referidas, más que resumidas, las condiciones por las cuales la legalidad, la licitud de un tratado se puede ver afectada, y en ese orden de ideas procede la declaratoria de la nulidad del tratado. Eso no deja, bueno, voy a quitarles un punto del examen, lo tenía previsto como tal, pero lo reemplazaré por otro, más fácil, por supuesto. Porque yo les he dicho que sobre la última evaluación va a haber ejercicios de aplicación de la Convención de Viena. Les he insistido en que hay que consultarla, hay que manejarla, hay que tener de ella una información suficiente para darle aplicación en algún par de ejercicios que tengo diseñados para la última evaluación. La situación sería la siguiente: si el derecho internacional en este instrumento de la Convención de Viena dice que es nulo todo tratado en el que el consentimiento de una de las partes sea objeto de la presión, de la amenaza, ¿sí?, contra el Estado, digamos, que tiene la condición de débil en ese instrumento internacional. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados, después de haber bombardeado al Japón, de haberle provocado 200 y pico mil de muertos en 3 días, de haberlo destruido de esa manera y de esa forma, a todas luces también irracional, tan irracional como fueron los holocaustos de los alemanes, que llevaron al juicio de Nuremberg, solo que como los aliados ganaron la guerra, pues no se les juzgó. Pero en otras condiciones hubiese podido ser perfectamente juzgable el proceder de los Estados Unidos cuando dispuso a atomizar a las 2 ciudades del Japón, Hiroshima y Nagasaki. Entonces la pregunta es, ¿qué interpretación se le daría en esa eventualidad al Japón, que sometido y llevado por la presión de la destrucción y las amenazas de continuar los actos de destrucción contra, obviamente, su territorio y contra la vida de sus integrantes, se ve obligado a firmar un tratado de paz? Y se ve obligado porque, en principio, Japón manifiesta una decisión de rendirse frente a los aliados, pero los aliados le ponen los términos en que debe rendirse. Esa renuncia, esa rendición no nos sirve. Si usted se va a rendir, tiene que expresarla en los siguientes términos, y por supuesto, el derrotado, el humillado, el sometido, no le queda otro camino que aceptar las condiciones que el ganador le pone, y eso fue lo que los aliados hicieron: condicionar los términos del tratado, o mejor, del acto de rendición, y por consiguiente del tratado de rendición que suscribieron con el Japón. Entonces la pregunta es, en esas circunstancias, ¿ese tratado de paz sería nulo en la medida en que Japón lo celebró, llevado al extremo por las circunstancias de sometimiento y de amenaza que contra su territorio se seguían expresando si no manifestaba la rendición en los términos en que los aliados lo exigieron? Pues uno pensaría en principio, desde luego, que sí, ¿sí? Porque es finalmente una amenaza la que me obliga a rendirme y a firmar el tratado, y todavía más, a firmarlo en las condiciones en que quien somete determina que se debe firmar el tratado, todo lo cual es abiertamente contentivo de la voluntad
de una de las partes celebrantes o intervinientes en el tratado. Lo que pasa es que sería la única excepción. Sería la única excepción a ese principio, porque no hay de otra manera posibilidad de que se celebre un tratado de paz si no es como consecuencia de la condición de indefensión, de sometimiento, de riesgo, de amenaza, ¿sí? Como manera de contener la destrucción a que está siendo sometido. No es que voluntariamente quiera rendirse, es que las circunstancias lo llevaron a tener que tomar esa decisión. Y entonces, pues lo que la doctrina ha venido calificando es que sería tal vez una circunstancia en la que se puede aceptar con carácter un tanto excepcional que el Estado se vea coaccionado, es decir, afectado en su voluntad para celebrar el tratado, para consentir el texto del tratado que le ha sido propuesto y por consiguiente proceder a suscribir o a celebrarlo. Entonces la doctrina dice es tal vez la única excepción porque no habría otra manera, si la guerra, si en la batalla, como es lo normal, hay un ganador y un perdedor, pues el perdedor debe someterse a las condiciones del perdedor, del ganador y desde luego capitular generalmente en los términos que el vencedor le impone. Ahí ya depende de la nobleza, digamos, del carácter altruista, de las consideraciones, qué sé yo, del perfil un tanto humanístico y de la consideración que por la sociedad pueda tener el vencedor, de cuáles son las condiciones que le pone a quien somete en un acto de rendición. Pero lo cierto sí es eso, y ese es un principio, el principio de que los tratados sometidos bajo amenazas o coacciones, por sobre todo bajo amenazas de fuerza, de uso de fuerza, si no firma el tratado lo invado, si no firma el tratado lo bombardeo, y obviamente si el Estado considera que está en unas circunstancias realmente de inferioridad y de imposibilidad de contener o de enfrentar por lo menos a quien le está expresando esa humillación o ese sometimiento, pues no le queda otro camino y ahí estaría afectada la voluntad. Digo, ese principio que informa la celebración de los tratados en condiciones de vicio de la voluntad de la parte celebrante es un principio que ha sido ratificado incluso por Naciones Unidas, porque Naciones Unidas ha expedido resoluciones en el sentido de que los estados en sus relaciones internacionales deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o contra la independencia de otro estado. De manera que esa resolución de Naciones Unidas le da todavía un piso, refuerza jurídicamente el texto, la disposición respectiva de la Convención de Viena. Ahora, es una violencia que no solamente, o una amenaza, ya lo decía, que no solamente es física, pues, ¿no? Si no firma, lo invado, lo bombardeo, le declaro la guerra. No, puede ser también que es, digamos, más frecuente todavía en la comunidad internacional las presiones de tipo económico. O usted accede o yo lo presiono económicamente porque tengo la capacidad en la comunidad internacional, digamos, los grandes hegemons, como dice por ahí algún autor, los países hegemónicos, los países que tienen el gran poder del mundo, las grandes potencias mundiales, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia, Alemania, digamos los 7 grandes países, pues tienen capacidad de condicionar y de influenciar la opinión de la comunidad internacional, pero no solamente de eso, sino de someterla en un momento dado, pues bien pueden direccionar esa voluntad hacia la celebración de un instrumento internacional que los favorezca a ellos mediante el anuncio de restricciones de carácter económico o de sanciones de carácter económico o de políticas que en términos generales vayan a afectar al Estado, por manera que esa es una figura que perfectamente puede ocurrir ahí. Bien, pues las consecuencias de la nulidad de un tratado internacional son en términos generales las mismas consecuencias de la declaración de nulidad de cualquier instrumento jurídico. Cesan inmediatamente los efectos de ese instrumento, cesan inmediatamente. La nulidad se determina como tal, se califica jurídicamente la nulidad y
los efectos del tratado hasta ese momento llegan y le pueden dar la oportunidad a la otra parte de exigir incluso que prestaciones que cumplió le sean restituidas, ¿no? O por el contrario, o por el contrario no, si no fuera posible restituirlas, pues que se asuma la responsabilidad del Estado que incurrió en la causal que dio lugar a la declaratoria de la nulidad del instrumento internacional. Bien, los tratados, la Convención de Viena también regula el momento de la terminación de los tratados internacionales y trae una regla general que dice que un tratado termina, bueno, primero conforme a las disposiciones del tratado. Ya dijimos que las partes son libres de disponer no solamente cuándo entra en vigencia, en qué condiciones, sino también son libres de disponer cuándo termina el tratado. El tratado es, guardadas proporciones, un contrato. Muchas de las figuras y de los institutos y de las formas que rigen en los contratos del derecho privado se asimilan al derecho internacional público. Es que el derecho internacional, el DIP, el derecho internacional público, con mayor razón el derecho privado, nace del derecho civil. Esa es una característica que ustedes seguramente a estas alturas del curso ya han captado, no solamente por los antecedentes del derecho romano, sino por el sinnúmero de institutos o de figuras del derecho civil que se traen al derecho internacional. Entonces, en esa medida, digamos que curiosamente, aunque el derecho civil es del mundo privado y el derecho internacional del mundo público, curiosamente el derecho internacional está alimentado, ha sido nutrido por una gran cantidad de figuras que se extrae del derecho civil, conocido también como el derecho privado. Entonces las partes, decimos, pueden pactar en qué momento termina el tratado. Pueden efectivamente determinar, eso forma parte del libre consentimiento y de la disposición, de la discrecionalidad que en ejercicio de su voluntad tienen las partes cuando hacen el acuerdo pertinente o materializan sus voluntades en un tratado internacional. Bien, ese es, digamos que el punto de partida, como los tratados, las partes, como los contratos, perdón, las partes pueden determinar en qué momento termina el contrato. Termina dentro de un año, listo, dentro de un año termina. Puede terminar anticipadamente por mutuo acuerdo de las partes, también de igual manera. Los tratados internacionales, por mutuo acuerdo de las partes, pueden ser objeto de determinación. Vuelvo y repito, los tratados en muchos elementos son un reflejo de los contratos. Entonces, o por expiración del término, digamos, si fue pactado, o porque las partes de común acuerdo deciden dar por terminado el tratado. Desde luego, cuando el objeto del tratado es imposible, pues por sustracción de materia, el tratado prácticamente termina. ¿Sí? Si el objeto del tratado es imposible de cumplir porque se extinguió, porque físicamente es imposible, moralmente, vimos por ahí en una charla anterior, la imposibilidad moral hace que el Estado pueda justificar el no cumplimiento de un tratado, perdón. Entonces, esas circunstancias permiten dar en principio por terminado el instrumento o el tratado internacional. Pero hay una figura en el derecho internacional que es la que se denomina la denuncia del tratado. La denuncia del tratado que, a juicio de los internacionalistas, es como el método normal, corriente, común, como el método, entre otras cosas, natural del derecho internacional para dar por terminados los tratados. No es otra cosa que la terminación unilateral, ¿sí? La decisión de dar por terminado con carácter unilateral un tratado, desde luego que formula un Estado a los otros o al otro Estado con quien tiene celebrado ese acuerdo. Pero las denuncias del tratado pues tienen, para poder plantear la denuncia del tratado, tienen unas condiciones. No es un acto que goce de absoluta discrecionalidad porque podría conducir a la total arbitrariedad frente a las otras partes celebrantes o vinculadas al tratado. Y además no le daría ninguna seguridad jurídica al instrumento si la parte, en el momento en que quisiera, pudiese disponer dar por terminado unilateralmente el tratado. Lo mismo que los contratos, pues por supuesto, cuando el hecho de que la ley regule condiciones específicas para dar por terminado
un tratado y que el derecho civil prevea lo mismo en relación con un contrato no es otra cosa distinta que darle seguridad jurídica a los acuerdos y los instrumentos, o a los instrumentos que en ese orden de ideas las partes celebren. Entonces, esa es la circunstancia. Debe estar previsto que es susceptible de denuncia el tratado, ¿sí? Y por consiguiente se determina un procedimiento, la manifestación, la aceptación, y digamos que hay ahí previsto aquí en Viena un mini proceso para esos fines. Lo que me interesa trascender para los efectos en este momento del curso es que existe la figura de la denuncia del tratado, que es la manera normal en el concierto internacional, como los estados suelen dar por terminados los tratados internacionales. Entonces, digamos que hay esas dos formas de terminar los tratados internacionales por virtud de la nulidad de una parte, en cuanto se declara la nulidad, y de otra por virtud de la voluntad de las partes cuando lo expresan conjuntamente, por virtud de la figura de la denuncia que del tratado hace una de las partes vinculadas o celebrantes de ese instrumento internacional. Ahí ustedes encuentran en el artículo 65 el procedimiento. En primer lugar, que debe seguirse con respecto a la nulidad de un tratado. Sí, ahí está determinado, digamos, todo el conjunto normativo procesal, cuáles son las consecuencias, ya hicimos referencia de la nulidad del tratado, y cuáles las consecuencias de la terminación también de un tratado. Por manera que en esa Convención de Viena, en esta Convención de Viena, que no es un código, por supuesto, por fortuna, muy extenso, apenas son 85 artículos, por manera que no tiene realmente ninguna complejidad desde el punto de vista de su extensión, leer, por lo menos, conocer con algún detalle el texto de la Convención de Viena 1 relativa a los derechos de los tratados que celebran los estados entre sí. Bien, jóvenes, con estas referencias muy rápidas a la Convención de Viena, cierro el capítulo pertinente al derecho de los tratados. Les encarezco, les insisto, consultar la Convención de Viena, independientemente de que sea un punto de la evaluación, 2 puntos, ¿por qué no? Es porque es un instrumento fundamental, es un instrumento básico, es un estatuto de procedimiento que lo menos que un abogado puede tener es una información básica acerca de la Convención de Viena. Es un estatuto de procedimiento de una disciplina del derecho que no es extraña a su profesión, ¿por qué no? Que puede consultar la vocación de pronto de muchos de ustedes o de algunos de ustedes, y en ese orden de ideas, pues, como estatuto procesal que es imprescindible, digamos, el conocimiento de ese instrumento internacional. No sé si haya alguna pregunta sobre el particular, alguna inquietud en relación con la Convención de Viena, o podemos dar por cerrado ya este tema. Si hay alguna pregunta sobre el particular, pues por favor manifestarla. Si frente al tema se tiene alguna inquietud, si asiste alguna preocupación, pues desde luego, como dice el cura en los actos de matrimonio, hable ahora o calle para siempre. ¿Todo claro? ¿Alguna duda, alguna confusión, alguna? Doctor, bueno, yo con Rocío, es que yo quisiera saber, digamos, en estos momentos, de acuerdo pues a ese convenio de Viena, ¿sabes algún tratado que se haya hecho bajo esos parámetros de la Convención de Viena en estos momentos, digamos, a hoy, año 2020, digamos que tengamos una reciente y que nosotros, digamos, podamos analizar de acuerdo que esté como acogida a esa normatividad? ¿Sí? Claro, señorita, pero desde luego, desde el momento en que Colombia ratificó y expresó su decisión de acogerse a la Convención de Viena, todos los tratados, estamos hablando ya de hace años, todos los tratados que Colombia ha celebrado se rigen por la normatividad de la Convención de Viena, porque Colombia se acogió a ese texto para la celebración de los tratados.
Entonces, la generalidad de los tratados que Colombia celebra con otros estados están regulados por la Convención de Viena. Aplican, digamos, las normas de procedimiento y los conflictos que se lleguen a suscitar se tramitarán conforme la Convención de Viena lo determine. Imaginémonos que se presente un conflicto con Francia que pueda tener eventualmente un tratado celebrado bajo la normativa de la Convención de Viena, pues en la resolución de ese conflicto se aplican los criterios, los principios, las normas que están contenidas en la Convención de Viena. Es decir, Colombia puede decir voy a denunciar el tratado, pues esa denuncia se rige por la Convención de Viena. Se puede determinar que el tratado está viciado de nulidad, pues las condiciones de nulidad se determinan al tenor de la Convención de Viena. Decir todo lo relativo, por eso expresa desde la norma primera, el estatuto, la Convención de Viena es el estatuto por el cual los estados celebran entre sí los tratados y los mismos se regulan por ese instrumento. Y en cuanto Colombia se acogió a la Convención de Viena, pues debe celebrar los tratados internacionales de acuerdo a la normatividad de la Convención de Viena. No sé si esa sea su inquietud, señorita. Sí, desde el momento, repito, tal vez para enfatizarle la respuesta en lo que a usted le interesa, desde el momento en que Colombia ratificó la Convención de Viena, todos los tratados internacionales que el Estado ha celebrado se rigen por ese instrumento internacional. En cuanto a la otra parte, está igualmente comprometida con la Convención de Viena. Porque si la otra parte, en gracia de discusión, un país que no la haya acogido, pues obviamente no puede pretender que juegue en esa relación de tratado la Convención de Viena si una de las partes no se ha sometido. Recuerden que en el derecho internacional rige el principio de la voluntad. Si yo no he expresado la voluntad, pues no me cobija. Si no he expresado la decisión de someterme a la Corte Penal Internacional, caso de los Estados Unidos, por ejemplo, pues no opera para ello. Si no hubiese Colombia expresado la decisión de someterse a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, pues no hubiese corrido la suerte adversa que tuvo con Nicaragua porque ese tribunal no hubiese podido juzgar ese conflicto. Es parte de los grandes errores que cometieron los gobiernos de turno, haber decidido someterse a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver conflictos de esta naturaleza y ahora estar en la sin salida de cómo resolver ese conflicto con Nicaragua, porque lo cierto es que hay una decisión que es vinculante, proferida por un organismo jurisdiccional de carácter internacional, al que las partes se sometieron. Uno no puede decir me someto a que resuelvan y cuando el conflicto, la decisión del conflicto es adversa, es decir, no me sirve esa decisión, luego yo no me someto. Por supuesto que eso no tiene recibo. ¿Y eso a qué conduce? A que Colombia mañana pueda ser objeto de sanciones, de responsabilidades por no darle cumplimiento al fallo de ese organismo. Colombia ahí le toca manejar el tema, digamos, con una habilidad un tanto más política. ¿Política en qué sentido? Que haya condiciones de pronto para conversar con Nicaragua y poder llegar a un tratado en donde las partes convengan, pero ya por fuera del marco de la decisión jurisdiccional convengan, fundadas únicamente en su libre voluntad, una regulación del tema. Desde luego sobre los parámetros que la sentencia resolvió. ¿Qué dijo la sentencia de Nicaragua? San Andrés es de Colombia, el tratado de Guerra Bárcenas sigue fijo. Lo que hizo la Corte Internacional en relación con ese conflicto fue suplir algunos vacíos que el tratado de Guerra Bárcenas, cuya legalidad discutió en Nicaragua en la Corte, porque justamente lo que adujo Nicaragua es que ese tratado se había celebrado en unas condiciones de doble, primero viciadas, porque fue el sometimiento del gobierno de los Estados Unidos de entonces, de 1928, al gobierno de Nicaragua de esa época, bajo el marco de lo que se conoce en el derecho internacional como las repúblicas bananeras, repúblicas sometidas al imperio, digamos un tanto vulgar de los Estados Unidos, que las manejaba pues como si fuesen títeres, y eso adujo el gobierno de Nicaragua. Lo otro que adujo el gobierno de Nicaragua es que aquí es aplicable un principio del derecho internacional que es el Rex sic stantibus. Las condiciones cambiaron. Cuando se celebró ese tratado había unas condiciones distintas a las que en realidad hoy en día son diferentes.
Y entonces, pues en ese marco es que la Corte resuelve el conflicto. Quedarían, para cerrar este tema, no sé por qué terminé ahí esta noche, pues tendría Colombia que convenir con Nicaragua un acuerdo ya, pero un acuerdo nacido de la voluntad de los estados por fuera de la presión de la sentencia o de la necesidad de tener que cumplir una sentencia internacional, sería la única posibilidad que, entre otras cosas, porque en Colombia se suscita un conflicto, ¿no? Los constitucionalistas sostienen que Colombia no está obligada a cumplir esa sentencia de la Corte porque el artículo 101 de la Constitución no contempla la modificación de los límites del Estado colombiano a través de decisiones de carácter jurisdiccional. Ahí está claro, dicen los constitucionalistas, cómo es que los límites del Estado colombiano se determinan y ahí no figura que se puedan variar por decisión de carácter internacional. Pero no es menos cierto, ya lo notaba, Colombia se sometió a ese conflicto y por consiguiente debe darle cumplimiento porque es una decisión vinculante, eso no es un juego, pues entonces debe darle cumplimiento. Es la posición de los internacionalistas. Esa es la posición de los internacionalistas. Por eso digo, aquí en Colombia vivimos un enfrentamiento. Unos dicen, con visión de derecho internacional, Colombia debe cumplir, perdió y debe cumplir, so pena de someterse a las responsabilidades que el derecho internacional le impone. Los constitucionalistas dicen, no, no está obligada a cumplir, no le obliga, porque mire, la Constitución es muy clara en este sentido. Entonces, en ese orden de ideas, lo que debe proceder es una negociación, digamos, un poco más en el marco de lo político, de las relaciones internacionales del Estado. La otra alternativa, ¿no? Pero esa ya es una alternativa, digamos, de política internacional un poco más fina y también más arriesgada, ¿no? Porque hay una norma del derecho internacional que contempla que en Naciones Unidas el conflicto puede ser resuelto. Hay una norma que prevé que una circunstancia como la de Colombia y Nicaragua, en donde una de las partes se niega a dar cumplimiento al tratado internacional y se niegan a renegociar, el conflicto puede ser resuelto en el seno de Naciones Unidas y particularmente el tema puede ser llevado al Consejo de Seguridad, que ustedes saben es uno de los 6 organismos centrales de Naciones Unidas. Del Consejo de Seguridad forman parte 15 países, de los cuales 5 o 7 tienen carácter permanente, los demás son rotativos, se eligen cada 2 años, se va distribuyendo la representación por continentes, y ahí juega, digamos, el factor político de la comunidad internacional, cada cual a colocar los agentes o aquellos que le puedan resultar aliados para la toma de decisiones en el Consejo de Seguridad, que es un organismo de una gran trascendencia. Casi que la paz del mundo está en manos de ese Consejo de Seguridad. Por eso es que el Consejo tiene facultad para resolver temas o conflictos de esta naturaleza. Podría llegar allá el conflicto, esa es una salida que se ha bosquejado, podría llegar a resolverse allá si la circunstancia entre Colombia y Nicaragua se llegara a complicar desde el punto de vista de tensión, de enfrentamiento bélico. El conflicto podría ir al Consejo de Seguridad, que tiene la misión de evitar esos conflictos, por eso se llama Consejo de Seguridad, y el Consejo podría tomar una decisión con carácter también vinculante y definitivo. Escenario que en mi particular opinión le favorecería más a Colombia, sobre todo en este momento, por varias razones. Colombia jugaría de local en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque Colombia ha formado parte del Consejo de Seguridad por algún tiempo, en varias ocasiones, pues por el tiempo de los periodos que creo que son de 2 años, para los países que no son permanentes, porque los permanentes pues lo son permanentes. Ellos no salen nunca de ahí, y además tienen el derecho al veto, ¿no? Y Colombia ha estado en varias ocasiones, ha formado parte del Consejo de Seguridad. Colombia ha sido históricamente en materia de relaciones internacionales un gran aliado de los Estados Unidos y obviamente por vía indirecta, o es decir, por conducto de los Estados Unidos, un gran aliado de las potencias europeas con quien Estados Unidos mantiene relaciones afines. Entonces, eso le ha permitido a Colombia llegar en varias oportunidades al Consejo de Seguridad de la ONU, cosa que Nicaragua nunca ha podido tener. Por eso digo, Colombia podría jugar ahí un tanto de local. Segundo, sobre todo en este momento, por el desprestigio que tiene en la comunidad internacional el gobierno del señor, ¿cómo se llama? Daniel Ortega. ¿Sí?
y porque la correlación de fuerzas no le favorece a Nicaragua en el seno de la ONU y por sobre todo al interior del Consejo de Seguridad. Tendría, pienso yo, Colombia mucho mejor ambiente para que se le resolviera de mejor manera ese conflicto. Pero bueno, aquí yo estoy hilando un poco sobre eventualidades que creo que el Estado colombiano no las ha tomado todavía muy en serio, porque cree que el conflicto lo puede resolver de otra manera. Ahora, no estoy seguro, aquí sí tendría que verificarlo, si Colombia finalmente pidió una aclaración al fallo de la Corte Internacional, porque ese es un fallo, creo que algunos de ustedes han hecho trabajo sobre ese tema, si no en este curso, en algún curso anterior conmigo, por aquí debe haber unos 2, 3 compañeros que de pronto hicieron algún trabajo sobre el conflicto con Nicaragua. Digo que Colombia ha debido pedir una aclaración del fallo, porque, vuelvo y repito, la Corte Internacional dijo San Andrés es de Colombia, que era una de las pretensiones de Nicaragua. Segundo, el Tratado de Guerra Bárcena se mantiene en su integridad. El Tratado de Guerra Bárcena es el tratado por el cual Colombia y Nicaragua definieron sus límites en 1928 y fijaron como línea imaginaria de esos límites el meridiano 82. Ustedes saben que las líneas son recursos que los estados, o a los que los estados pueden acudir para definir sus líneas fronterizas. Y como estamos en zona de aguas marítimas, pues se acudió a la figura del meridiano 82. Y la Corte dijo, ese meridiano 82 no se modifica. La Corte lo que hace, entiendo, es llenar unos vacíos que ese tratado tiene, y es ahí donde se favorece a Nicaragua. Es más, porque digo que Colombia, o lo que se plantea por algún sector de los internacionalistas colombianos, es que Colombia pide una aclaración del fallo, porque los mismos magistrados de la Corte Internacional dieron declaraciones en el sentido de que el fallo no afecta la soberanía de Colombia sobre la porción que está en discusión. Por eso algunos dicen, bueno, pues entonces la Corte, como Corte, no ha hecho una aclaración en ese sentido, no ha hecho aclaración. Por eso es que se considera que Colombia debería pedir aclaración. Lo que han hecho es algunos magistrados declaración, pero como magistrados, no como Corte, no aclaración como Corte, y por eso dicen, bueno, pues entonces vamos a la Corte y digámosle, aclaren esto, cuál es realmente el verdadero sentido del alcance del fallo. Bueno, ¿alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces damos por cerrado el capítulo de los tratados internacionales. Permítanme insistirles, por favor, consultar la Convención de Viena. Les anticipo, la evaluación final va a tener ejercicio sobre la Convención de Viena, por manera que es importante que tengan ustedes información de este texto, que no es de ninguna dificultad su comprensión ni su manejo, porque la sencillez con que está redactado, la claridad y por sobre todo la brevedad, 85 artículos, pues eso le permite a uno tener, digamos, rápidamente una información por lo menos general o básica de lo que es la Convención de Viena. Entonces, por favor, consultarla. En la próxima clase, o sea, en la noche de mañana, daremos iniciación a un nuevo tema. Me voy a poner esta noche en la tarea de darle prelación a determinar cuáles de los temas que habíamos diseñado inicialmente para el desarrollo del programa alcanzamos a tratar en estas 5 clases que nos quedan pendientes para concluir el semestre. Y cuando digo darle prelación es porque en 5 clases sería absolutamente imposible agotar la totalidad del programa, que lamentablemente por todas estas interferencias pues también se nos ha retrasado un poco. Por eso voy a seleccionar unos 2 o 3 temas para finalmente en estas 5 clases presentarlos así sea de manera muy sucinta y cumplir con el cometido de que ustedes tengan una información, digamos, general, una aproximación en el tema del derecho internacional público. Jóvenes, les agradezco mucho su presencia, su participación en la clase. Les deseo a todos una feliz noche y que descansen. Quédense en casita, que es lo mejor. Gracias, profe, Nos vemos igualmente. en la noche. Gracias, doctor. Buenas noches, a la misma hora. Gracias. Gracias, Buenas noches, doctor.